¿O no? Sí, licenciado. Ok. Sí. No vamos a perder más tiempo. Voy a quitar mi cámara para que mejore la transmisión de la información. Bien, me avisan si ya está lista en su pantalla la presentación. Sí. Vale, ok. En esta jornada vamos a trabajar estos temas que aparecen ahí. Principio de la suma, diagrama de árbol, principio de la multiplicación. Y si el tiempo nos alcanza, vamos a entrar al factorial de un número y a las ecuaciones factoriales. Vamos haciendo una remembranza, un recordatorio de lo que fueron las condiciones para un buen conteo. La semana pasada comentaba algo al respecto. Quiero escuchar uno de ustedes que se recuerde cuáles son las condiciones para un buen conteo. Solo uno. Contar todos los elementos y contar una vez cada elemento, creo. Correcto, esas son. Ahí hay un niño haciendo cuentas, miren. Para contar hay que considerar todas las posibilidades, o sea, contar todos los elementos, y además hay que asegurarse de que cada objeto de conteo se toma para dicho efecto una vez, exactamente una vez. Hay que evitar contar dos veces o más un mismo objeto. Eso que se ve así tan inofensivo, tan lógico, tan evidente, hay condiciones y hay problemas en los que no es muy inmediato asegurarse de eso, pero para eso se estudian métodos y técnicas de conteo. Vamos entrando en detalle. El primer principio tiene que ver con una operación que ustedes aprendieron allá por primer grado, parvular y algunos, y es la suma. En el principio de la suma hay unos comentarios iniciales. Es la técnica más elemental
que se utiliza para contar conjuntos o los elementos de un conjunto, más bien dicho. Y en esta técnica lo que se hace es separar los elementos en clases disjuntas. ¿Qué es una clase disjunta? Una clase disjunta es aquella que no tiene elementos en común, como cuando estamos trabajando conjuntos y sus operaciones y estudiamos en algún momento de que a veces se nos pide la intersección de conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Entonces, esos son conjuntos disjuntos. Entonces, es la misma idea en clases disjuntas. Son grupos de elementos de un conjunto que no tienen intersección o su intersección es vacía, podríamos decirlo así. Dice por acá otro comentario que se requiere que cada elemento del conjunto debe pertenecer a una sola de las clases y a una de las clases en las que se divide el conjunto. Definiéndolo, podríamos decir así, que un conjunto finito A ha sido separado en n clases disjuntas y como el conjunto es A todas les ponemos un subíndice de A sub 1, A sub 2, A sub 3, así sucesivamente hasta una enésima clase. Si se satisface simultáneamente las dos condiciones que voy a enumerar ahorita, entonces se dice que el conjunto está separado en n clases disjuntas. ¿Y qué son esas condiciones? Las que se muestran acá. Primero pueden observar que están dadas en términos de las operaciones con conjuntos. La primera nos dice que la intersección de dos clases diferentes, noten que son particiones en clases del conjunto, pero la intersección de ellas, de cualquier par de ellas, siendo distintos los subíndices para todo i diferente de j, dice por acá, la intersección debe ser vacía. Y luego, todas las uniones, aquí vemos el operador de unión con contadores, todas las uniones desde i igual 1, o sea, desde la primera hasta la enésima de todas las a sub i, me tiene que dar como resultado el conjunto A. Por la simple razón de que como son intersecciones vacías, entonces al reunir todas esas clases, como no tienen elementos en común, pero sí se han considerado todos los elementos del conjunto, entonces el resultado tiene que ser el conjunto inicial A. Esas son una pequeña definición de lo que es el principio de la suma. No sé si hasta el momento estamos claros con lo hablado. Ok. Claro. Asumo yo que estamos bien. Déjenme configurar la pantalla porque veo que no. Hoy sí. No estaba escribiendo de manera normal. Muy bien. Entonces vamos analizando ya como un teorema el principio de la suma. Dice que si el conjunto A es posible separarlo en clases A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta un A sub n, el total de elementos de A es igual a la suma de los cardinales de cada una de esas clases. Recordemos que una de las formas en las que se puede representar el cardinal de un conjunto es a través de barras. Entonces la sumatoria de todos los cardinales nos tiene que dar el cardinal del conjunto A. Ese es un teorema que viene del principio de inclusión. Y una definición alternativa es esta que ustedes ven acá. Digamos que la primera que les mostré es la definición formal. Y esta definición alternativa es una definición más manejable, digamos, para ciertos niveles. Porque si la revisamos nos dice, si un evento o condición A puede ocurrir de m maneras y un evento o condición B puede ocurrir de n maneras y ambos eventos no ocurren al mismo tiempo, entonces el total de maneras en que puede ocurrir el evento A o B, es decir, uno de los dos, es m más n. De esta manera aparece en los textos oficiales del Ministerio de Educación, por ahí por la unidad 7 en segundo año. Aparece enunciado solo para dos eventos,
O sea, como que un conjunto, como que un gran conjunto solo se ha dividido en dos clases disjuntas. Pero la definición formal nos deja ver que se define para n clases. Así que vamos avanzando acá. Tengo algunos ejemplos que son inmediatos. No nos va a llevar mucho tiempo analizarlo. Y son ejemplos así aplicados a cositas bien cotidianas. Por ejemplo, si se fijan acá, en una zapatería se tienen 4 tipos de sandalias, 2 tipos de zapatillas, 3 tipos de botas. ¿Cuántos tipos de zapatos diferentes ofrece la zapatería? Analizamos que el conjunto grandote acá, el A, podríamos decir que son los zapatos que ofrecen en esa tienda. Y las sandalias, zapatillas, botas, son las diferentes particiones que tiene la tienda. O sea, no podemos decir que una zapatilla es una sandalia al mismo tiempo. No hay ese tipo de mixturas, aunque salen un montón de zapatos bien raros en este tiempo. Pero todos caen en alguna categoría. Entonces tenemos acá 3 clases disjuntas del conjunto grande que se llama zapatos en esa tienda. Entonces, si nosotros vamos a resolver un problema y lo estamos analizando así detenidamente, tenemos que darnos cuenta de las condiciones que la definición nos dice. La definición nos dice de que tiene que estar particionado un conjunto en clases que no tienen nada en común. Y si eso se cumple, entonces lo que tenemos que hacer es sumar sus cardinales. Y ahí es donde nosotros llegamos acá, a que si vamos con una solución, entonces yo tengo que ir a los tipos de sandalias, 4 tipos de sandalias. Al mismo tiempo, 2 tipos de zapatillas y al mismo tiempo vemos que la tienda también ofrece 3 tipos de botas. Ningún par o ningún estilo tiene que ver nada entre sí, por eso lo sumamos. Y ahí vamos a obtener el total de cosas, ¿verdad? Que yo creo que para ustedes ni siquiera les ha costado el cálculo. 4 más 2, 6 más 3, 9. Entonces, estos problemas inicialmente son para aclarar el concepto. Vean este otro. ¿De cuántas maneras se puede viajar de Santa Ana a La Unión si pasando por San Salvador hay 5 caminos diferentes y pasando por Chalatenango hay 3 formas diferentes? Considera que ningún camino pasa por ambos lugares. Entonces, no sé, quiero escuchar a alguno de ustedes que me comente cómo reconoce en ese problema las condiciones para aplicar el principio de la suma. Voluntariamente, para no mencionarles ahí el nombre específico alguno. Licenciado, ¿podría repetir la pregunta? Es que la escuché un poco entrecortado. Sí, dije de que quiero escuchar a uno de ustedes que me explique este principio, este problema se resuelve aplicando el principio de la suma, pero quiero que escucharlo cómo reconoce las condiciones del principio de la suma para poder aplicarlo. Eso es lo que quiero que comenten. Bueno, en lo personal, sí, no sé si se me escucha, sí. Sí, claramente. En lo personal, sí, más o menos he comprendido. Creo que para identificar de ver, digamos, que ninguno de las dos opciones en este caso coincidan, ¿verdad? Que no pertenezcan a ambos. Y como ahí abajo vemos una condición, por decirlo así, que ningún camino pasa por ambos lugares, entonces se sumaría el 5 con el 3, ¿verdad? Así es, son caminos disjuntos. Cuando aquí abajo se aclara que ningún camino pasa por ambos lugares, ahí estamos separando. Los que pasan por San Salvador no tienen nada que ver con los que pasan por Chalatenango. Eso es lo que nos da la condición para nosotros decir, pues sí, los 5 caminos que pasan por San Salvador, más los 3 que pasan
por Chalatenango, eso me da un total de 8 posibles caminos. Entonces, yo tengo que reconocer, como decía ya la definición formal, que los conjuntos no tienen intersecciones entre sí, o sea, no hay nada en común entre ellos, las particiones que se han hecho del conjunto, que en este caso el conjunto es caminos para llegar a la unión, de ir de Santa Ana a la unión, ese es el conjunto grande, digamos, pero que se ha separado en dos clases disjuntas. Una se llama Caminos que pasan por San Salvador y la otra se llama Caminos que pasan por Chalatenango. Son disjuntas, no tienen nada que ver entre sí, entonces sus cardinales se suman. Y esa es la condición básica para reconocer cuando se aplica el principio de la suma. Creo que hasta ahorita vamos bien. Veamos otro. Por acá nos dice, quiero ver. Ah, este es el mismo. Pasando por San Salvador hay 5 caminos. Sí, este es el mismo. Se lo dejé 2 veces. No, avancemos. Veamos el diagrama de árbol. Antes de esto, no sé si queda alguna duda con el principio de la suma. Este es el momento. Si no, por lo menos uno que me conteste ahí, que avancemos. Yo tengo una pregunta. Diga. Digamos, con el ejemplo anterior, si digamos uno de los caminos se interconectan entre sí, entonces no sería posible sumarlos, o ¿cómo sería? No se debe sumar. No. No se debe sumar. O sea, no se resuelve con principio de la suma. Oh, bueno. ¿Por qué? Porque rompería la condición de que las particiones tienen intersecciones. Ellos, si tienen intersección, entonces no pertenece al principio de la suma. Ya vamos a ver ahí a cuál pertenece, porque por ahí hay un problema en el que sí se admite eso. Bueno, ok, no sé si estamos ahí. ¿Alguna otra duda? Si no, yo avanzo. Dice por acá. Hay 4 tarjetas numeradas de la siguiente manera. Este problema es bonito. Lo saqué del libro de matemática de segundo año del libro de texto oficial de matemática. Y me gusta porque ejemplifica un diagrama de árbol en el cual hay objetos repetidos. Esto casi no se ve en la mayoría de textos, ni en los ejemplos. Entonces, por eso los retomo, porque aquí hay que ir considerando varias cositas. Un diagrama de árbol es una figura en la cual yo asemejo las ramas de un árbol. Creo que todos ustedes lo conocen. Siempre debe iniciarse en algún punto, ¿verdad? Yo aquí le pongo inicio. Lo que nos piden es que teniendo esas 4 tarjetas numeradas, determinemos de cuántas formas se pueden colocar 3 de ellas en una fila. Y nosotros vemos que yo puedo empezar tomando 1, 2 y 3. Esos son los números que están. Si este está 2 veces, no hay problema, no, solo lo pongo una vez aquí. No tendría sentido repetir los elementos de esa rama. Vamos a ver acá. Ese primer 1 se complementa con el otro 1 o el 2 o el 3, como vamos viendo acá. Luego pasamos al 2. En el 2 yo me doy cuenta que este se puede completar con un 1 o un 3. No tendría sentido poner el otro 1 porque se trataría del mismo número. Y el 3 se complementa con un 1 o con un 2. No tiene sentido otra ramita aquí porque me va a dar el número repetido, y acuérdense que solo debemos contar una vez cada objeto. Ahí ya tengo, digamos, filas de 2. O sea, de 2 tarjetas. Esta sería 1, 1. Cada ramita me va diciendo las tarjetas que tengo. Aquí tendría el 12, el 13, el 21, el 23, el 31, el 32. Pero falta una. Entonces, vamos colocando. Como aquí en esta rama ya hay un 1 al inicio, un 1 al final, en la tercera tarjeta puede ir un 2 o un 3. Por eso es que va la ramita así todavía, ya con 2 ramas aquí. Luego, el 1, 2 se puede completar con un 1 y con un 3. El 1, 3 se puede completar con otro 1 o con un 2. El 2, 1 con otro 1 o 2, 1 con un 3. 2, 3 lo puedo completar con un 1, nada más, porque no tendría sentido decir que también con el otro 1, porque se trataría del mismo 231. Luego el 311, el 312, 321, nada más.
Ya, porque el otro 1 lo que haría solamente es repetir esto. Luego, yo puedo poner acá ya o sacar, digamos, todos los posibles números simplemente tomando alguna ruta. Miren, si yo me voy en esta ruta y sigo aquí y me dirijo acá, ¿qué obtengo? Obtengo el 123. O sea, sí puedo obtener cualquier número. Me voy por acá y me voy por acá. Este me genera un solo número que sería el 231. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia podríamos decir que primero es colocar los números en esta forma que se muestra acá, similar. Luego unir por líneas para no perder las cuentas de con quienes se van enlazando. Y luego recorrer las líneas para conocer las diferentes formas que se piden. Como les estaba ejemplificando ahí, que solamente hay que seguir los caminitos para sacar todas las posibles formas. Que en este caso, ¿cuántas nos salieron? Quiero ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12 formas distintas. O sea, se pueden colocar 3 tarjetas en una fila, 3 tarjetas de 12 formas distintas. Ser ordenado es la otra, porque si ustedes empiezan haciendo un diagrama de árbol y lo hacen muy chiquitito, va a llegar un momento en que las ramas ya que están más adelante ya ni se van a distinguir. O sea que uno tiene que dimensionar bien, más o menos el tamaño que se va a llevar en hacer un diagrama de árbol de acuerdo a los elementos. Nota. Aquí hay que considerar algunas cosas y estas notas son a partir de lo que vemos acá. En los eventos sobre extracción de objetos, se dice que es con reemplazo cuando al extraer un objeto se devuelve al grupo de extracción. Y se dice que es sin reemplazo cuando el objeto no se devuelve. Así. Entonces, la estrategia del diagrama de árbol va de esta manera. No sé si ustedes tienen alguna duda o inquietud con lo del diagrama de árbol. Por el momento no. Por el momento no, vaya, avanzamos. Lo bueno es que por lo menos uno me avise para yo con confianza seguir. Vamos al principio de la multiplicación. Siempre cuando esto se enseña, es intermedio el diagrama de árbol entre el principio de la suma y el principio de la multiplicación porque se conectan ambos. Vamos a la definición. Esta es una definición así, digamos, más digerible. Vean cómo se parece al principio de la suma, porque nos dice si un evento o condición A puede ocurrir de m maneras y para cada una de estas maneras un evento o condición B puede ocurrir de n maneras, entonces el total de formas en que puede ocurrir el evento A y el evento B, es decir, los dos, es m por n. Aquí son eventos que pueden ocurrir de forma simultánea. En el principio de la suma ocurría uno o ocurría el otro, pero no había intersección entre ellos. En esto sí. Y podemos ver un pequeño ejemplo parecido al de las rutas, si se fijan. ¿De cuántas maneras se puede viajar de Aguachapán a San Miguel, pasando por Cuscatlán? Si para llegar de Aguachapán a Cuscatlán hay 3 formas, y para, ahí les llaman A, B y C, y para llegar de Cuscatlán a San Miguel hay 4 formas distintas. A esas le llaman D, E, F y G. Con esas condiciones, los dejo pensar un ratito. Voy a dar 30 segundos para que piensen. Ok. Opiniones.
Quizás a diferencia del principio anterior de la suma, en esta hay un punto en común para ambos, que sería Cuscatlán, ¿verdad? Como que depende. Ujú. Y eso sirve para conectar ambas formas diferentes, pienso yo. Correcto, correcto. Aquí les voy a mostrar un diagrama de árbol. Esto se puede resolver con diagrama de árbol. Están íntimamente relacionados. Aquí vemos un punto de inicio y se dividen en dos categorías. En el ejemplo del diagrama de árbol veíamos que estaba la primera tarjeta, la segunda tarjeta, la tercera tarjeta. Aquí lo que se hace es caminos que van de Aguachapán a Cuscatlán y luego los de Cuscatlán a San Miguel para completar el camino. Y aquí vemos que está A, B y C, primera opción, y en la segunda opción el camino con el que se pueden completar. Y esto nos deja ver todas las posibles rutas, que al final nos salen 12 también, ¿verdad? Algo que podríamos ver sería así más o menos, ¿verdad? Desde Aguachapán a Cuscatlán, las 3 que están en celeste, y de ahí de Cuscatlán a San Miguel, las que están en color morado, veo yo que es. Entonces, podríamos ir diciendo el total de maneras para llegar de Aguachapán a San Miguel, pasando por Cuscatlán, donde digamos que ahí es el punto de intersección de todos los caminos, es de 3 para llegar a Cuscatlán, y como cada uno de estos caminos que llegan a Cuscatlán se pueden complementar con las 4 posibles rutas que hay de Cuscatlán a San Miguel, entonces es un evento simultáneo, es un evento que ocurre uno seguidito del otro. Entonces, por eso multiplicamos 3 por 4, 12 formas. Entonces, ahí vemos una aplicación de lo que es el principio de la multiplicación. No sé si tienen ustedes alguna observación, alguna duda, antes de ver el siguiente ejemplo. No sé si está clara la diferencia entre un principio y el otro. Sí, está claro por el momento. Ok. Entonces vamos a avanzar. Veamos otros ejemplitos. Ejemplitos así accesibles para todos. Vale. Todos ustedes saben por experiencia que todos tienen que en El Salvador los teléfonos celulares todos inician con un 6 o un 7. Yo por lo menos tengo 2 números. El número que todos ustedes tienen y que conocen, que saben que comienza con un 6. Y tengo un número más antiguo que lo tengo desde allá por el año 2000, mi número personal, que se inicia con 7. En aquel entonces ni siquiera estaba activado el 6 para dárselo a los números, solo todos iniciaban con 7. Entonces, inician con un 6 o un 7. ¿Cuántos números son posibles con esas condiciones en el país? Vamos a ver, les voy a dar un minuto para que hagan esa cuenta. Lick, Diga. en este caso no sería de multiplicar el 6 por el 7. Cuénteme por qué. Porque son las posibles soluciones, ya que, como dice usted, solo inician con 6 o con 7. Entonces, al multiplicarlo, daría los números posibles para que se cumpla la condición. Ajá. 6 por 7 nos da 42. ¿Será que solo 42 números de teléfono existen en todo el país? Iniciando con un 6 o con un 7. Creo que ahí es de sacar que un número de teléfono tiene 8 dígitos. Por ahí va la cosa, por ahí va. Ajá. Sigo escuchándolos. Hasta ahí me procesó ahorita, pero Está bien, está bien.
Fíjense que en este tipo de problemas se empieza a utilizar algo que se le llama el método de casillas, porque es bastante efectivo. Vale, permítanme, voy a cambiar el color de esto aquí. Voy a escoger este azulito, me gusta más. Vale. Digamos que cada número de teléfono, cuando nosotros, como ustedes ya casi no lo hacen, por eso quizás se les pierde por momentos esa habilidad. Antes uno tenía en agenda los números o tenía que memorizarlos, pero uno tenía que usar el teclado para marcarlos, o en los teléfonos antiguos que eran de disco, uno tenía que girar el número de veces, por cada dígito tenía que ir girando uno el disco del teléfono o presionando los botones respectivos. Como ustedes ya casi no lo hacen, se les ha perdido ese conteo, pero aquí lo vamos a recordar. Entonces, lo que decía ahí su compañero, Carlos, creo que fue el que lo dijo, tenemos acá que un número de teléfono en El Salvador consta de 8 números. Y lo que sabemos según las condiciones del problema es que aquí puede ir un 6, aquí puede iniciar con un 6 o puede iniciar con un 7. Entonces, lo que sí sabemos es que para esta posición, o digamos para el primer número que se marca, solo tenemos dos opciones. Aquí vamos a contar las opciones que se tienen. Hay dos opciones para ese. Ahora, para la segunda posición, ¿hay algún tipo de restricción o aquí puede ir cualquier número? Pregunto. Ahí puede ir cualquier número. ¿Disponemos de cuántos? De 10. De 10. Ya podemos ahí ver que hay números que llevan un 0, otros que llevan un 1, como el que tienen ustedes de mí, 61929903. Puede ir cualquier número. Entonces, de los dígitos que conocemos, ¿verdad? Entonces, para este yo tengo 10 opciones. Y de igual manera, para esta tercera cifra, también tengo 10 opciones. Y también tengo para este 10 opciones. Para este también tengo 10 opciones. Para este otro también tengo 10 opciones. Porque a pesar de que aquí al inicio solo puede ir un 6 o un 7, aquí más adelante también se pueden repetir. Puede aparecer otro 6 y otro 7 y no hay problema, ¿verdad? Vale, entonces tengo 10 opciones aquí y finalizo con 10 opciones aquí. Vale, eso es lo que sabemos del número de teléfono. Ahora pensemos por qué aplico el principio de multiplicación. Y está bien sencillo. ¿Cómo debe suceder el hecho de marcar un número de teléfono? Si ustedes lo van digitando en su teléfono y se les escapa un número de estos, no funciona. Y si lo ponen en posiciones distintas, quizás le va a caer la llamada a otra persona que ustedes no es la que quieren llamarle. Entonces tiene que ir exactamente un número seguidito del otro en la posición que les toca, y el marcaje de todos debe ser simultáneo. Entonces esas son condiciones para decir, en este problema se aplica el principio de la multiplicación, y por esa razón multiplicamos todas estas cifras. ¿Ya? Multiplicamos todas este número de opciones y eso nos va a dar un numerito. En este caso sería 2 por 10 a la séptima, ¿verdad? Estamos hablando ya que es por allá por el orden de los millones. Décimas, decenas de millones. Quienes hagan esta multiplicación van a llegar a que esto es 20 millones. Entonces, en El Salvador, actualmente hay 20 millones de números de teléfonos posibles. Y como nuestra población anda rondando los 7 millones y medio,
pues todavía hay bastantes números disponibles. Todavía hay una gran cantidad de números por ahí que se pueden utilizar. Entonces, imagínense un diagrama de árbol con esto. Tendría un extremo que diría inicio y saldrían dos ramas, una con el 6 y una con el 7. Pero de ahí habrían 7 espacios más y digamos, el 6 llevaría 10 posibles ramas. De ahí el 6 con el siguiente llevarían otras 10 posibles ramas. Esto ya no es práctico resolverlo con un diagrama de árbol. El diagrama de árbol sirve para problemas así pequeños, donde hay pocos datos, pero este sí tiene bastantes datos. ¿Se imaginan cuándo terminaran ustedes con esos 20 millones? Está difícil. Entonces mejor ya hay que ir buscando principios, cómo se aplican los principios de la suma y de la multiplicación y cómo reconocer las condiciones. Bien, dejo un espacio para preguntas, dudas o inquietudes. Yo la verdad es que no comprendí muy bien por qué dijo que en este caso, cómo se identificaba el principio de la multiplicación. Muy bien. Acuérdense que el principio de la multiplicación es para eventos que ocurren uno seguido del otro. Y ellos conforman un gran evento en una serie de pasos que son simultáneos entre sí. En este caso, el evento así grande es marcar un número de teléfono o identificar un número de teléfono. En El Salvador, afuera de El Salvador llevan más dígitos, pero acá en El Salvador, como llevan 8 números, entonces eso es un evento que se trataría de ver todas las posibles formas de tener números de 8 cifras, pero que al inicio solo puede ir un 6 o un 7. ¿Por qué? Porque nuestros números de teléfono solo inician con 6 o con 7. Entonces, como todo el proceso son 8 pasos consecutivos los que conforman el hecho de tener un número de teléfono, entonces esos 8 pasos deben ser simultáneos, uno seguidito del otro. Si usted se le olvida marcar el último número, no le funciona. Si usted se le escapó uno de los de aquí intermedios, no funciona el número de teléfono. Tienen que ser los 8 espacios simultáneamente, uno después del otro en el orden que les toca. Entonces, por eso se reúnen las condiciones del principio de la multiplicación, porque es un evento que se realiza en una serie de pasos seguiditos, uno detrás del otro, simultáneos. Por eso, no sé si aterrizamos la idea. Sí, ahora sí le creo. Sí, ok, muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Este tipo de diagramas también se consideraría como diagrama de árbol o tendría otro nombre? No, este diagrama es el diagrama de casillas. Es el método de elaborar casillas para identificar las opciones que se tienen en los diferentes pasos del problema. Está bien, gracias. No se vayan a confundir. Este es el método de casillas. Permítanme que como hace varios días que no escribo con la pizarra, una digital, por ratito se me activa un menú que se activa con el lápiz si uno presiona mucho el bolígrafo. Este es el método de casillas para conteo con principio de la multiplicación. Pero está el principio de las casillas también que se estudia ya más adelante en los métodos avanzados de conteo. Eso es un principio, ¿verdad? Este es el método de casillas. Así que no confundirlo. Bien, para ir madurando ideas, miren, ahí quedó montadito eso, pero antes de enviarles el material, lo voy a modificar para que no quede así montado uno encima del otro. Variantes de este problema con restricciones y condiciones. Acuérdense que si hay 20 millones de números, uno puede pensar en números especiales, ¿verdad?
por ejemplo, ¿cuántos de los 20 millones de números no repiten cifras? O sea, que todas sus 8 cifras sean distintas. Esa sería una variante de esto. ¿Ya? ¿Cuántos de esos números terminan en 3 al final? Que sería una condición similar a la condición que deben iniciar con un 6 o con un 7. ¿Ya? Otra variante. ¿Cuántos de los números de celulares de esos 20 millones, cuántos tienen un 4 en la posición cuarta, quinta y sexta? O sea, números que lleven ahí 444 a partir de la cuarta, quinta y sexta posición. O sea, ¿cuántos de esos hay? O sea, así como el mío que es 6192-9903. Ese en la quinta y en la sexta tiene un par de 9. O sea, ¿cuántos habrán así? Entonces, ahí surgen una serie de problemas con variantes de este mismo que se pueden considerar y se pueden utilizar hasta para resolver con los estudiantes cuando a ustedes les toque enseñar este tema en educación media en algún momento que ustedes ya estén como profesionales. Miren este otro, ¿cuántos de los números de celulares alternan números pares e impares? Entonces, vean que para este sería de contar por separado todos los que inician con 6, que es un par, y a partir de ahí se irían alternados. Y agregarle todos los que inician con 7 y de ahí en adelante seguir de forma alternada, dado que tenemos dos posibles formas en las que inicia. Entonces, estos son, como les digo, variantes del mismo problema, problemas derivados de ese que tenemos ahí. No sé si ustedes quisieran resolver alguno de esos en especial o se los dejo así como una práctica para que ustedes se den gusto. Bueno, voy a preguntarle a alguno de ustedes entonces. Por ahí vi que se activó un micrófono. A ver, escucho. Como práctica estaría bien, digo yo. Como práctica, ¿va? Y la próxima clase ya en la universidad reviso o comentamos cómo les quedaron las respuestas. Muy bien, vamos avanzando. Creo que vamos bien con el tiempo, porque empezamos un poquito a pasaditos de las 7. Veamos los factoriales. El factorial de un número es una operación matemática bien elemental, pero poderosa de aquí en adelante. Es una operación multiplicativa de los números naturales partiendo desde n hasta llegar al 1. A esa expresión se le llama factorial. El factorial se representa con esta simbología que ustedes ven acá. Es una n de un número, ¿verdad? Acompañada de un signo de admiración, el de cierre específicamente. No es un número sorprendido, sino que es n factorial. Se puede leer o factorial de n. Y se define, quizás les voy a apuntar esto acá, que esto se puede decir n factorial. O también pueden decir ustedes el factorial de n. Entonces, ¿cómo se define? Lo podemos ver acá en la formulita que les aparece. N factorial es una operación multiplicativa, por eso ven que están multiplicando. Se inicia con el n que nos den, el número que nos den puede ser cualquier número natural. Y a partir de ahí empiezo a multiplicar por todos los números naturales menores que él hasta llegar al 1. Ahí vamos a ver un par de ejemplitos. 4 factorial. Sencillo. Si yo veo la definición sería tomar el 4 y ahí multiplicarlo por el 4 disminuido en 1, que sería el 3. El 4 disminuido en 2, que sería el 2. Y así sucesivamente hasta llegar al 1, dice la definición.
Y ustedes se encuentran ahí que esto sería 24. Entonces, este 24 es el factorial de 4. Simple la operación, como ustedes pueden verme. El factorial de 1, sencillo. Como tiene que iniciar en 1 y terminar en 1, es 1. Factorial de 1. Y por ahí sale este. Este es bien curioso verlo porque el factorial de 0, como algunas corrientes matemáticas estudiábamos hace poco ahí en lógica, en la parte de conjuntos, los matemáticos que son conjuntistas toman el 0 como un número natural y los que son analistas no lo toman como número natural. Y yo les dije que mi postura es intermedia entre ambos porque el 0 conviene para algunos que sea natural y para otros no. En el caso de la teoría combinatoria, el 0 conviene que sea, el 0 factorial conviene que sea 1, pero no es algo que se saca así de la manga de la camisa, ¿verdad? Esto tiene su respectivo argumento a partir de la definición. Quiero ver si tengo espacio acá en la presentación. Sí, por ahí más adelante está. Pero por ahorita, en la siguiente lámina vamos a ver un proceso que nos dice que al factorial de 0, inicialmente lo podemos definir como 1. O sea, se puede definir así, pero también se puede demostrar. Y lo vamos a ver aquí más adelantito en esta diapositiva. Un número factorial se puede descomponer como ustedes lo ven aquí. 5 factorial, estudiamos hace un momento que tendría que ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, pero si yo me concentro de aquí para acá, 4 por 3 por 2 por 1, esto es 4 factorial. Por eso ustedes pueden ver que aquí dice que 5 factorial es 5 por 4 factorial. O sea, los factoriales se pueden acomodar como a mí me convenga. O sea, también podría decir, si yo me concentrara solamente en esto, miren, este es 3 factorial. Entonces acá 5 por 4 es 20. O sea que yo puedo decir que 5 factorial es 20 por 3 factorial también. O sea, se entiende esta idea de cómo se puede descomponer un factorial según me convenga. Aquí sí quiero escuchar que la mayoría o todos me digan sí, se entiende. Sí, se entiende, Lick. ¿Sí? Ok. ¿Los demás? No las escucho. Sí, Lick, se entiende. Bueno, entonces, con base a eso, se pueden trabajar o se puede decir que aquí sale una nueva forma de representar el factorial. En la fórmula anterior decía n por n-1, por n-2, por n-3 y así sucesivamente. Si yo me concentro desde el segundo número en adelante, eso es un factorial, el factorial de n-1. Entonces, por esto yo puedo escribir que n factorial es n por n-1 factorial. Es generalizar esto que tenemos aquí, generalizando. Pero esta es la base para analizar el por qué el 0 factorial es 1. Fíjense qué sucede si aquí le ponemos el menor número natural. Déjenme ver. Si n es igual a 1, ese es el menor número natural con el que nos podemos encontrar. Entonces, yo puedo escribir si n es igual a 1 utilizando esta fórmula. Yo puedo escribir que esto es 1 factorial igual a 1 por 1 menos 1 factorial. Muy bien. 1 factorial. Este número lo transponemos, pasa a dividir. Y acá opero 1 menos 1. Eso me da 0 factorial.
¿De dónde obtenemos? Miren que 0 factorial, que es lo que está aquí a la derecha, es igual a 1 factorial dividido entre 1. 1 factorial, ¿quién es? 1. Y 1 dividido entre 1, 1. Entonces, formas de cómo la misma matemática nos muestra que 0 factorial es 1, hay bastantes. Y aquí tenemos una de ellas. Entonces, noten que no es algo que se saca de la manga de la camisa, que el factorial de 0 vale 1, sino que las fórmulas respaldan el razonamiento de por qué el 0 factorial vale 1. Entonces, dicho esto, podemos aplicar la simplificación o la descomposición de factoriales para poder hacer simplificación. Si ustedes tratan de ubicar en sus calculadoras científicas 100 factorial, les sale que no lo da. Las calculadoras tradicionales, las que ustedes manejan ahí para cálculos, solo pueden expresar en notación estándar, es decir, con numeritos visibles todos, hasta 13 factorial. 14 factorial lo empiezan a dar en notación científica. Y así en notación científica solo pueden llegar hasta 69 factorial. Ya 70 factorial las calculadoras científicas truenan y ya no lo muestran. Entonces, como ya no lo muestran, hacer este tipo de cálculos resulta imposible con la calculadora, pero no para aquellos que conocemos la definición de lo que es un número factorial y que podemos descomponerlo. Por ejemplo, un proceso sugerido aquí, ¿cuál sería? Considerar que 100 factorial es 100 por 99 por 98 por 97 por 96 por 95 hasta llegar a 1, o sea, eso se abrevia así, 98 factorial, dividido entre 98 factorial. Y como les enseñaron allá por kinder, simplificamos y nos queda que esto es 100 por 99, es decir, 9900. Y ahí tenemos la respuesta. O sea, operamos grandes números difíciles de manejar hasta para las calculadoras científicas, pero no para nuestra mente, no para nuestro pensamiento matemático, no para nuestro razonamiento. Miren, les repetí este. Veamos este. Mucho cuidado con este. La operación de factorial no es distributiva. No pueden ustedes ponerle uno a cada uno. Aquí procedemos igual que procedimos aquí con el 0, que primero resolvimos lo que estaba dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis aparece 12 entre 4. Déjenme ver que me acaba de caer un mensaje aquí en el grupo. Alguien escribió algo en el grupo. Quiero ver. Pues no. Bueno. Ya. 7:11, ahorita son las 7:14. Bueno. Vaya. Ahí hacemos primero la operación. 12 entre 4, pues ustedes que saben bastante dividir, es 3. O sea, 3 factorial. Y 3 factorial ya saben ustedes que es 3 por 2 por 1. Por lo tanto, esto da 6. ¿eh? Repito, la operación factorial. Aquí lo voy a anotar. La operación factorial. Permítanme. Vale. Estábamos aquí, ¿verdad? La operación factorial. Voy a retomar el lapicerito azul.
no es distributiva. Con ninguna operación. O sea, no, ustedes vieron acá que había una resta. ¿Qué se hizo primero? La resta y después se aplicó el factorial. Aquí había una división. ¿Qué se hizo primero? La división y luego se aplicó el factorial. O sea, no puede repartirse. Bien, hasta el momento, ¿dudas o inquietudes con lo que es la simplificación aplicando descomposición de factoriales? Todo bien, licenciado. ¿Todo bien? Muy bien, que me alegro yo que todo está quedando claro. Vamos a ir viendo lo último entonces, que sería cómo llevar esto a las ecuaciones con factoriales. Por ahí tengo unos problemitas bien interesantes. Las ecuaciones factoriales, como ustedes ya conocen varias cosas de ecuaciones, pues solo basta decirles que son ecuaciones en las cuales en la variable aparece un factorial o afectada de un factorial. Así como aprendieron, ¿verdad? Que las ecuaciones cuadráticas son aquellas donde la variable está afectada por un cuadrado, o cuando aprendieron ecuaciones diferenciales, que aprendieron que son aquellas que llevan en la variable, llevan derivadas, o aprendieron que ecuaciones trigonométricas, que es aquella donde la variable está afectada por una función trigonométrica. Entonces las ecuaciones factoriales son aquellas que la variable aparece afectada de un factorial. Entonces son ecuaciones como esta. Mira, la indicación es la misma, determina el valor de x que satisface la ecuación. Aquí tenemos una ecuación. X factorial igual a 110 por x menos 2 factorial. Bien, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos una ecuación con factoriales? Pues apliquen la definición del factorial y utilicen la simplificación con factoriales. Pues, ¿qué podemos hacer acá? Si yo quisiera simplificar, los escucho. En ese caso, la X no sería igual al 110, porque los dos representarían N. Pues no que yo recuerde. Tendría que verse un procedimiento, ¿verdad? Y acuérdense que aquí hay un factorial afectado. Y el factorial no puede cancelarse a menos que sea a través de una simplificación, ¿verdad? Porque él va aplicado a un número. Vale. Vamos a hacer el proceso siguiente, miren. Voy a reescribir ocupando decomposiciones en factoriales de esta manera. X factorial es X multiplicado por X menos 1, por X menos 2, por X menos 3, por X menos 4, así sucesivamente hasta llegar al 1. Entonces yo puedo detenerme aquí y ponerle el factorial. X menos 2 factorial. Quizás está muy terrible ese factorial, lo voy a reescribir. Claro, sí. Y esto es igual a 110 multiplicado por X menos 2 factorial. Entonces, esto es un número positivo y esto también es un número positivo. O sea, este
y ambos son números positivos. Puedo simplificarlos, porque equivaldría a que si yo paso alguno de ellos a dividir al otro miembro, se van a simplificar y nos van a dar como resultado un 1. O sea, puedo simplificar estos dos, porque son positivos. No me va a alterar en nada la ecuación. Y lo que me queda es que x multiplicado por x menos 1 es igual a 110. O sea, x no vale 110. X por x menos 1 vale 110. O sea, son dos números consecutivos cuyo producto da 110. Creo que a partir de ahí ya es inmediato los valores. Y si no son inmediatos, entonces vamos a tener que resolver la ecuación algebraica que sale. Pero yo creo que para todos es evidente cuánto vale x, ¿verdad? A ver, analícenlo ahí. Si es x y es x menos 1, son dos números consecutivos, cuyo producto da 110. Son números pequeños. A ver. X sería 11. X sería 11, ¿ya? Y el x menos 1 sería 10. Y si ustedes multiplican 11 por 10, eso da 110. Entonces, desde aquí uno ya puede decir x vale 11. Esa es la respuesta. Entonces, hemos hallado la solución de la ecuación factorial. ¿Qué hubiera pasado si no es tan evidente? Si no es tan evidente, voy a ponerle aquí. Si no es evidente, entonces ustedes toman x por x menos 1 igual a 110. Luego multiplican x cuadrado menos x menos 110 igual a 0. Y de aquí en adelante, se resuelve. Puntos suspensivos lo voy a dejar porque ustedes ya saben cómo se resuelve una cuadrática. Ya no vamos a estar con eso ahorita porque ya lo conocen de sobra. Entonces, si no es tan evidente, ese es el camino. Hay que aplicar un poquito de álgebra y se va a hallar la solución. Vale. Veamos un siguiente ejemplo relacionado con esto. Tenemos esta otra ecuación, ¿no? 12x factorial más 5 por x más 1 factorial igual a x más 2 factorial. Vale. Les voy a dar un minuto para que ustedes hagan proceso y propongan una solución.
Bien, bien. ¿Cómo vamos? Vamos, vamos, los escucho. Algo que ya tengan en mente. Bueno, se me fueron mis estudiantes. Lick, solo que en la fórmula que usted nos dio hace poco estaba como en negativo, por decirlo así, el del paréntesis. Ajá. Y hoy es positivo. Eso les genera un poco de incomodidad. Ajá, o se puede así. No sé, es una duda. Sí, sí, es que lo que sucede es que, digamos, tenemos una definición para x factorial que sería x por x menos 1 por x menos 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero en el caso de x más 1 factorial, acuérdense que el x más 1 está en la posición del n. Entonces, para hacer eso, quizás les voy a escribir aquí un poco, aunque después me va a tocar borrarlo. Así como tenemos que x factorial empieza con x y luego le empezamos a disminuir 1, x menos 1, luego le disminuimos otro 1 a x menos 1, por eso queda x menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a estos. Entonces lo que sucede con x más 1 factorial es que va a iniciar con x más 1, ¿sí? Y luego al siguiente, para obtener el siguiente, a x más 1 le voy a restar 1, y x más 1 menos 1 es x. ¿Ya? Y luego sigue, otra vez le resto menos 1 a x, o sea, x menos 1, x menos 2, y así seguiría hasta llegar al 1. ¿Ya? Algo similar pasaría con x más 2 factorial. O sea, ahí inicia el factorial en x más 2. Pero el siguiente de acá, el segundo, le tengo que restar 1. ¿A quién? A x más 2. X más 2 menos 1. ¿Quién queda? X más 1. Luego a x más 1 le resto 1. ¿Quién me queda? X. Luego a x le resto 1. X menos 1. Y así sucesivamente. Hasta que en algún momento voy a llegar al 1. Entonces, eso es lo que sucede, Carlos. Creo que eso les ayuda bastante.
Sí, ya, hoy sí, ya más o menos. Gracias. Ok. Bien, quizás para ir avanzando vamos a ir aplicando esto. El 12x factorial, ese no lo toquen. Déjenlo así, es el factorial más pequeño que se observa ahí. Pero al otro, al que tiene acá 5, ahí sí, miren, x más 1. Y nos vamos a detener. Nos conviene agarrarlo aquí, ¿ve? De ahí en adelante esto es x factorial. Luego vamos con 5 factor de x más 1. Quiero ver. Espérenme, que aquí ya escribí 2 veces lo mismo. Ahí, ajá. Aquí lo que sigue es el igual. Y aquí trabajamos con x más 2, x más 1. Y nos vamos a detener aquí en x factorial. ¿Por qué nos detenemos ahí en los 3 términos? Porque si aparece x factorial aquí y x factorial aquí, puedo hacer una división entre x factorial de toda la ecuación y eso me va a permitir eliminar x factorial dado que es un número positivo. Entonces puedo simplificar aquí, aquí y aquí. Y lo que me queda va a ser 12 más 5 factor de x más 1 igual a x más 2 por x más 1. Y esto, pues, si ustedes lo ven acá de una manera bien objetiva, esto sería 0. Multiplicamos acá, algebrita básica, x cuadrado más 3x más 2. Y aquí tendríamos menos 12 menos 5x menos 5. Y de ahí, ¿qué es lo que obtenemos? Una ecuacióncita cuadrática. Miren, 3x menos 5x, eso nos da menos 2x. Y 2 menos 5, eso nos da menos 3. Para ahí se resuelve esa ecuacióncita, que creo que es inmediata para mis estudiantes de tercer año. Vamos a ver, los escucho ya factorizada esta ecuación. X menos y x más, ¿verdad? Sería 3. Solo que ahí en el último sería menos 15, no menos 3, porque ¿A dónde? Quiero ver. x cuadrado menos 2x menos 15. Sí, cierto. Acá. Porque tenemos aquí 2 menos 5 da menos 3, en 12 menos 15. Correcto. Gracias. Entonces tendríamos acá, estamos buscando dos números que multiplicados nos den 15, pero que su diferencia sea 2. Y eso está bien sencillo. 5 y 3. 5 por 3 nos va a dar 15, más por menos da menos. Y 5 más 3, menos 5 más 3 nos va a dar menos 2. De aquí salen los dos valores, que x vale 5 y que x vale menos 3. Descartamos esta, que, ojo, es solución de la ecuación cuadrática, pero no es solución de la ecuación factorial. Y el 5 cumple las dos condiciones. Es solución de la ecuación cuadrática que está acá y es solución de la ecuación factorial que tenemos allá. ¿Por qué descartamos esto? Porque es negativo. Y el factorial no está definido para números negativos, sino que para números naturales. Y el 0, por supuesto. Entonces, ¿dudas o inquietudes
con la resolución de ecuaciones con factoriales. Porque aquí yo ya voy llegando a la finalización de la clase. La otra semana, la próxima clase, vamos a retomar algunas de las operaciones con factoriales que faltan, porque falta estudiar el doble factorial y volver a retomar algunas ecuaciones que conlleven eso. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Si no tenemos alguna duda o inquietud, solo me resta enviarles la presentación ahí lo voy a colocar en la plataforma Synapsis y también se la voy a enviar ahí por el grupo de WhatsApp para que lo tengan de forma inmediata y por si se les llegara a perder el celular, se les arruine o les pase las miles de historias que les pasan, puedan ir a la plataforma y de ahí descargarlo nuevamente. El material de la presentación que hemos trabajado en clase para que les queden los ejemplos. Muy bien. Entonces, entiendo que no hay dudas, no hay inquietudes. Por mí ha sido un gusto verles por lo menos ahí en las fotitos que tienen. Abigail no tiene foto, vaya poniéndole una. Aunque creo que no, como entró como invitado, no utilizó su cuenta de la uso, ¿verdad? Ya, por eso no le sale, porque en la cuenta de la uso sí veo que tiene. Y Erika Rocío, ¿cómo? Tuve problemas con mi cuenta, por eso no me pude meter con ella. Vaya, entonces hay que ir arreglando eso porque miren, de repente sale, así que nos toca estar en forma virtual y hay que ir estando de toque, ¿verdad? Vaya,